Continuando con la serie de reguladores de tensión con el diodo Zener, en esta segunda parte debería hablar del primer caso de regulación, es decir, un caso en el que la carga tiene un valor fijo y la tensión de entrada es variable. Sin embargo, decidí hablar primero de un caso introductorio, podría decirse el caso 0, en el que no conectamos una carga y la tensión de entrada es variable, para familiarizarnos bien con el método de análisis. Para poder realizar mis videos cuento con el apoyo patrocinado de JLC PCB, una empresa que se dedica a fabricar circuitos impresos como los que han visto en mis proyectos, siempre manteniendo alta calidad a bajo precio. Y ahora con el servicio de ensamblaje y también fabricación de PCBs de hasta 20 capas, podemos llevar a la realidad prácticamente cualquier proyecto que tengan en mente. En la descripción del video les dejo enlaces de interés y cupones de descuento. Agradezco a JLC PCB por patrocinar este video. Si aún no han visto el primer video de la serie, es indispensable que lo vean, porque todo lo utilizado aquí se basará en lo encontrado en ese video. Se los dejo en las tarjetas. Recapitulando de la primera parte, este es el circuito que utilizaremos para todos los casos de aquí en adelante, conformado por una fuente de tensión, el resistor de polarización, el diodo Zener y el resistor de carga. Recordemos que, para el primer caso introductorio, haremos los cálculos sin el resistor de carga, y una situación práctica en la que podemos aplicar esto es en la que conectamos el diodo Zener a un circuito integrado a modo de referencia de tensión, como puede ser un amplificador operacional, donde la corriente que toma el circuito integrado es tan baja que puede considerarse nula, es decir, como si no estuviera conectado el resistor de carga. Consideremos los siguientes valores. La tensión de entrada variará entre 8 y 11 voltios, y como se dijo en la primera parte, se considera un diodo Zener 1N4734A, el cual ya caracterizamos en ese mismo video, y gracias a eso, sabemos que su tensión nominal y corriente de prueba son de 5.6 voltios y 45 mA respectivamente, su tensión y corriente de rodilla son de 5.375 voltios y 1 mA respectivamente, tiene un resistor dinámico de 5 ohmios y una corriente máxima de 161.72 mA. Nuestros objetivos son calcular la resistencia del resistor de polarización, calcular la potencia máxima que disipará ese resistor y calcular la potencia máxima que disipará el diodo Zener. Una regla de oro para estos reguladores de tensión es que, sin importar los valores que tomen la carga y o la tensión de entrada, el diodo Zener siempre debe recibir una corriente superior a la de rodilla, para así asegurar su correcto funcionamiento. El resistor de polarización, en conjunto con la tensión de entrada, determina la corriente que pasa a través del diodo Zener, y teniendo en cuenta lo anterior, debemos situarnos en un punto de trabajo en el que el diodo Zener reciba la menor cantidad de corriente, y sobre él se realiza el cálculo del resistor de polarización. Cuando tenemos tensión de entrada variable, la condición en la que el diodo Zener recibe menos corriente se da para la tensión de entrada menor, y analicemos el porqué. La tensión que cae en el resistor de polarización es la tensión de entrada menos la tensión en el diodo Zener. Asumiendo por un momento que la tensión que cae en el diodo Zener es constante, si la tensión de entrada sube, como la que cae en el diodo Zener es constante, la tensión en el resistor también sube, y si la tensión en la entrada baja, también baja la del resistor. Y como la corriente es directamente proporcional a la tensión por ley de Ohm, asimismo varía la corriente. Y como tanto el resistor como el diodo Zener están en serie, la corriente es la misma. Entonces, en resumen, si la tensión de la fuente sube, la corriente en el diodo Zener también sube. Y si la tensión en la fuente baja, la corriente en el diodo Zener también baja. Y es por eso por lo que debemos calcular el resistor de polarización para la tensión de entrada más baja, así asegurando que siempre existirá la corriente necesaria para que el diodo Zener trabaje correctamente. Por ley de Ohm, el resistor de polarización se calcula con la tensión de entrada menos la tensión en el diodo Zener y todo dividido entre la corriente del diodo Zener. Asumiendo el caso de corriente mínima, necesitamos la tensión y corriente en el diodo Zener para completar la fórmula. Para calcular la tensión en el diodo Zener, recordemos la fórmula para hacerlo. Como ven, tanto la fórmula del resistor como la fórmula de la tensión en el diodo Zener dependen de la corriente en el diodo Zener. Así que debemos asumir una corriente para completar el cálculo. Como estamos en condiciones mínimas, esta corriente que asumamos será la mínima que pasará por el diodo Zener. Por lo tanto, la única condición es que debe ser superior a la de rodilla.
Yo en mis diseños suelo elegir una cercana a la de rodilla, y en este caso, que es de 1 mA, podría ser 5 mA. Con esta corriente, la tensión que cae en el diodo Zener será de 5.4 voltios. Ya tenemos todo lo necesario para calcular el valor del resistor de polarización, y la fórmula nos entrega 520 ohmios. Para eliminar pasos que pueden considerarse innecesarios, otra forma de hacer el cálculo implica reemplazar directamente la fórmula de tensión en el diodo Zener en la fórmula del resistor, quedando de esta forma. Regresando al resistor, como el valor encontrado no es comercial, debemos estandarizar, pero la pregunta ahora es ¿hacia dónde? Es decir, ¿hacia arriba o hacia abajo? Si estandarizamos hacia abajo, el resistor dejará pasar un poco más de corriente, alejándonos más de la corriente de rodilla, es decir, es bueno porque nos alejamos del límite, pero también aumentará la potencia disipada, no solo del resistor sino también del diodo Zener. Por otro lado, si lo estandarizamos hacia arriba, el resistor dejará pasar un poco menos de corriente, acercándonos más al límite, que es algo malo, pero también disminuirá la potencia disipada. En este caso, como tenemos bastante margen de corriente entre la corriente de rodilla y la corriente que se asumió, estandarizaría hacia arriba, y el valor comercial más cercano a 520 ohmios es 560 ohmios. Una vez encontrado el resistor de polarización, lo que sigue es calcular la potencia máxima que él disipará. Recordando la conclusión anterior, es decir, que si la tensión de entrada sube, la corriente en el resistor sube, y también recordando que la potencia es corriente al cuadrado por resistencia, como la resistencia es constante, la potencia máxima se dará cuando la corriente sea la más alta, es decir, cuando la tensión de entrada sea mayor, por lo que debemos encontrar la corriente que pasa a través del resistor cuando al circuito se le aplica la tensión de entrada máxima. Si usamos la fórmula del resistor de polarización, como justamente ya conocemos el valor del resistor, podemos despejar la corriente, y después de aplicar un poco de álgebra muy sencilla, nos quedamos con esta fórmula, que nos servirá para encontrar la corriente para cualquier valor de tensión de entrada. Y ahora sí, regresando al caso de tensión de entrada más alta, reemplazamos por los valores que ya conocemos, y el resultado es de 9.96 miliamperios. Inclusive, utilizando la fórmula para la tensión de entrada mínima, se puede calcular la nueva corriente mínima. Y digo nueva porque al realizar la estandarización del resistor, esa corriente cambió, y el resultado fue 4.65 miliamperios, que sigue estando muy por encima de la corriente de rodilla. Regresando a la potencia máxima disipada por el resistor, con los 9.96 miliamperios ya es posible calcularla, y el resultado es de 55.55 milivatios. La potencia que debe poder soportar el resistor a utilizar debe ser de mínimo el doble de la calculada, es decir, mínimo 111.1 milivatios. Por practicidad, yo utilizaré para el montaje uno de 1/4 de vatio, es decir, 250 milivatios, y con él vamos más que sobrados, inclusive podríamos utilizar uno de 1/8 de vatio. Por último, vamos con la potencia máxima en el diodo Zener, que se calcula con tensión por corriente. Recordemos que, si por el diodo Zener pasa una corriente más alta, la tensión que cae en él aumenta, es decir, la potencia en general aumenta, por lo que la potencia máxima se dará también para la corriente más alta, y como ya la encontramos anteriormente, solo nos resta encontrar la tensión en el diodo Zener máxima, pero si la reemplazamos por la fórmula de tensión en el diodo Zener, quedan nuevamente en términos de la corriente, que es algo que ya conocemos, y la fórmula final queda de esta forma. Reemplazando todos los valores conocidos, la fórmula nos arroja 54.03 milivatios, y recordando que la potencia máxima que soporta el diodo Zener es de 1 vatio, este diodo Zener puede soportar el uso que le vamos a dar sin ningún problema. Y con esto les presento el resumen de las fórmulas para este caso. Y además de eso, a efectos prácticos para hacerlo de aquí en adelante, les recomiendo que realicen una calculadora en Excel, donde pueden ingresar los datos necesarios y este les arrojará automáticamente los resultados. En mi caso, añadí los cálculos basándome en el valor estandarizado del resistor de polarización y además los valores de tensión en el diodo Zener mínimo y máximo. Los invito a deducir estas fórmulas respectivas para hacer ese cálculo, que es algo muy sencillo. Pero claro, no se puede dejar esto aquí. Pasemos a la práctica para hacer unas cuantas mediciones.
Este es el circuito montado en un protoboard, con el resistor de 560 ohmios en la parte superior y el diodo Zener en la parte inferior, con el cátodo, es decir, la franja negra, hacia arriba. Conectada a la fuente de alimentación, mido con el voltímetro la tensión de entrada, que debe ser de 8 voltios inicialmente, y en el diodo Zener tenemos 5.51 voltios. Abriendo el circuito, mido con el amperímetro la corriente en el diodo Zener y me marca 4.46 miliamperios. Usando ahora 11 voltios como tensión de entrada, repito las dos mediciones anteriores y me marca 5.57 voltios y 9.75 miliamperios para la tensión y corriente en el diodo Zener respectivamente. Como ya lo observaron, la teoría concuerda con la práctica. Y si bien se presentan algunos errores pequeñitos, es totalmente normal. El tercer modelo sigue siendo inexacto de una forma u otra, y mi diodo Zener no cumple al pie de la letra los valores que se muestran en su hoja de datos. Y con esto finalizamos el video. En la siguiente parte analizaremos el siguiente caso, es decir, carga fija y tensión de entrada variable. Y si esta serie les está resultando útil, dejen su like y su comentario. Les habló Juan de Mundo Electrónica y les recomiendo suscribirse al canal para no perderse el desarrollo de esta serie y en general mi contenido. Chaito.